Mi nombre es Axel Saúl Pérez Hernández. Estudio en la Escuela Libre de Derecho Puebla y en este momento me encuentro cursando el segundo año de la licenciatura. Esta exposición se trata de la materia de Derecho Penal 1, que es impartida por la abogada Magali Escamilla Rodríguez. Para iniciar, debemos de mencionar un concepto de derecho. Este proviene del latín directum, que significa aquello que está conforme a la regla. Se caracteriza por estar compuesto de una serie de normas jurídicas que regulan las relaciones entre dos o más personas que poseen obligaciones y derechos de forma recíproca. El derecho es el conjunto de normas que rigen la conducta externa de los hombres en una sociedad, las cuales pueden imponerse a sus destinatarios mediante el empleo de la fuerza que dispone el Estado y que tiene como finalidad la paz y la seguridad social. Dentro de ello, existe una división del derecho. Tenemos el derecho objetivo y por otro lado el derecho subjetivo. En el objetivo encontramos nuevamente una división que es el derecho público y el derecho privado. Bueno, el derecho objetivo tiene que ver con todas aquellas normas que regulan el accionar de las personas en el interior de una sociedad y a esta en una totalidad. Hablábamos del derecho público y privado. El derecho público es aquel orientado a organizar la cosa pública. Esto nos referimos a la relación entre los estados, a los individuos, a las organizaciones públicas y a las relaciones del individuo con la sociedad y a la sociedad en sí. El derecho privado, se orienta a las relaciones entre los individuos entre sí para satisfacer necesidades personales. El derecho público, encontramos una división que hablamos sobre diferentes derechos, tanto constitucional, derecho administrativo, derecho internacional público. Encontramos el que nos es a nosotros importante y el del que vamos a hablar a continuación es el derecho penal. Pero también encontramos derecho penal, derecho procesal, derecho laboral, derecho financiero, derecho electoral. Bueno, hablando de ello, daremos una definición del derecho penal. Este es el conjunto de normas jurídicas del derecho público interno que define los delitos y señala las penas y medidas de seguridad aplicables para lograr la permanencia del orden social. Partes del derecho penal. Encontramos la parte general y la parte espacial. La parte general, en ello podemos un punto que son las generalidades. Podemos encontrar la teoría de la ley penal, la teoría del delito, teoría de la pena y de las medidas de seguridad. Por el lado espacial, delitos en particular, encontramos las penas y también las medidas de seguridad aplicables a estos casos concretos. Hablamos de una terminología adecuada en el derecho penal como un derecho represivo. Su función consiste en castigar todo lo que la sociedad considera o define como criminal. En esta clasificación también podemos encontrar el derecho de defensa social. Se considera la acción ejecutada en forma individual o conjunta para proteger a un pueblo de cualquier agresión que consideramos como delictiva. Derecho sancionador. Estudia las sanciones que se imponen a los sujetos de derecho. Además estudia
los eximentes, atenuantes, faltas y principalmente los delitos. Derecho restaurador se encarga solo del resarcimiento o comprensión de los daños ocasionados por la comisión del delito. Las más comunes: el derecho penal y el derecho criminal. La denominación más adecuada será derecho penal, razón por la que la pena constituye el medio más eficaz de represión del delito. Partes en que se divide el derecho penal. El derecho penal, por la parte general, encontramos una introducción, una teoría de la ley penal, teoría del delito, teoría de la pena y de las medidas de seguridad. Por la parte de derecho penal especial, encontramos delitos en particular, también penas y medidas de seguridad aplicables, esto a casos concretos. En la introducción encontramos derecho penal, ciencias penales, que esto se clasifica en delito como conducta humana y social, causas de la delincuencia, prevención y tratamiento del delincuente. También encontramos una evolución de las ideas penales, historia del derecho penal y principales escuelas penales. En la teoría de la ley penal encontramos fuentes del derecho penal, interpretación de la ley penal, ámbito de validez de la ley penal. En la teoría del delito encontramos elementos, factores negativos, vida de los delitos, participación y autoría, concurso, una definición y también un concepto. En la teoría de las penas y medidas de seguridad encontramos la diferencia entre ambas, un concepto y una definición, una clasificación, libertad condicional y anticipada, pena de muerte y una individualización. El derecho penal sustantivo, de igual manera adjetivo y objetivo, esto nos referimos a la norma penal, y el subjetivo nos referimos a los principios del derecho penal oponibles al ius puniendi. El derecho penal objetivo es un conjunto de normas jurídicas que determinan los delitos, penas y medidas de seguridad con que aquellos son sancionados. Esto lo dijo Eugenio Cuello. O de igual manera, Raúl Trujillo dijo: es un conjunto de leyes mediante las cuales el Estado define los delitos, las penas imponibles a los delincuentes y regula la aplicación concreta de las mismas a los casos de incriminación. El derecho penal subjetivo es el derecho del Estado a determinar, imponer y ejecutar las penas y demás medidas de lucha contra la criminalidad. Esto lo dijo Eugenio Cuello. De igual manera, es un conjunto de atribuciones del Estado emanadas de normas para determinar a los casos en que se deben imponerse las penas y medidas de seguridad. La diferencia entre derecho penal objetivo y subjetivo. En el objetivo, este hace referencia a las normas de derecho positivo que regulan la potestad punitiva, conjunto de normas penales que rigen la sociedad, integrada por ciertos principios, y textos positivos que describen los delitos y establecen las sanciones. El ius penales establece las penas y los delitos. Por la parte subjetiva, hace referencia a la facultad del Estado para castigar, la facultad que tiene el derecho para determinar las conductas que se prohíben y las medidas de seguridad o penas
que se deben aplicar a cada caso. En este, ius puniendi, el Estado determina imponer y ejecutar las penas en contra de la criminalidad. El derecho penal sustantivo, este es un conjunto de normas jurídicas que definen los delitos y establecen las penas y medidas de seguridad. El Código Penal en sus dos apartados: abstracto, estático, sin movimiento. En el derecho penal adjetivo, conjunto de normas jurídicas relativas a la forma de aplicación de las reglas penales a los casos particulares. En el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es concreto y dinámico. Se compone por principios y procedimientos. Este sirve para precisar la existencia de los delitos, precisar quiénes son responsables, determinar en concreto las penas aplicables al caso, que en abstracto señalan los tipos penales. En el derecho ejecutivo es un conjunto de normas jurídicas que tratan sobre la ejecución de las penas. Esto, la Ley Nacional de Ejecución Penal. Cumplimiento de las penas. Esto se le conoce también como derecho penitenciario. Y el derecho penal tiene relaciones con otras ramas del derecho. El derecho penal tiene relación con el derecho constitucional, con el derecho civil, derecho administrativo, derecho laboral y también con el derecho mercantil. El derecho penal, la relación con el derecho constitucional, es donde se encuentra su existencia en los artículos relevantes como el artículo 10, el 11, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22 y 23 constitucionales. En el artículo 14 es el principio de irretroactividad de la ley, legalidad o exclusividad y necesario juicio. Es relevante también hablar del artículo 16, seguridad jurídica, flagrancia, caso urgente y el arraigo. Artículo 21, el derecho adjetivo, prerrogativas, el imputado y la víctima. En derecho penal y el derecho constitucional hablamos sobre los principios contenidos en los preceptos constitucionales del orden penal. Procesal y ejecutivo penal son básicos por ser razón existencial de las normas secundarias, que además subordinan su funcionamiento a aquellas. La relación que existe ahora entre el derecho penal y el derecho civil, en el derecho penal tutela bienes que están conectados directamente con el derecho civil. La relación que existe entre el derecho penal y el derecho administrativo es a través de la sanción penal se garantiza la permanencia de bienes superiores del Estado y la administración. El interés del Estado es salvaguardar el orden público. En el derecho penal y el derecho administrativo encontramos el derecho fiscal, el derecho agrario y el derecho industrial. La relación que existe entre el derecho penal y el derecho laboral son causales del despido injustificado. La relación en el derecho penal y el derecho mercantil. En el derecho mercantil existen leyes que establecen las sanciones que se les impondrán a los comerciantes en caso de realizar actividades ilícitas dentro del ejercicio comercial. La norma penal. Las normas jurídicas son básicamente decisiones del Estado que establecen directivos de conducta, ciertos mandatos y obligaciones cuyo cumplimiento está sujeto a la coacción. Esto son determinaciones de la razón que apelan a las valoraciones,
encierran una pretensión de justicia sobre comportamientos externos. Esto con su finalidad de lograr la convivencia pacífica y ordenada de los miembros de la comunidad en que rige. Sus funciones son una función valorativa y una función de determinación. Los tipos de normas: normas penales incompletas, leyes penales en blanco. La norma penal tiene una estructura lógica, un supuesto de hecho y sanción. En ocasiones puede faltar, teniendo así lo que se conoce como normas penales en blanco y normas penales incompletas. Esto aquí concluye mi exposición sobre la materia, claro, del primer tema. Muchísimas gracias por su atención, profesor. Le agradezco y que tenga un excelente día. Hasta luego.